Buenos días, gente, pues vamos a empezar nuestro viaje hacia Cantabria. Empezaremos aquí en San Sebastián de los Reyes, subiremos por Madrid, por la Sierra Norte, pasaremos por Sepúlveda, iremos a Aranda de Duero y creemos que llegaremos hasta Burgos y de ahí subiremos el día siguiente hasta Santander. Una vez llegado a Santander, nuestra idea es bajar un poquillo y coger parte del track de la Transcantábrica que nos llevaría hasta Gijón. Vamos a ver si el tiempo nos da para realizarla completa, ya que el track son unos 300 kilómetros aproximadamente y solo disponemos de un día para realizarla. Así que dijimos con Manu que hasta donde lleguemos y después hacer noche allí donde nos dé tiempo y volver al otro día por carretera hasta Madrid. Bueno, gracias a Dios llegó el día, así que a encontrarme con Manu en la gasolinera donde hemos quedado, a empezar nuestro gran viaje. Somos profesionales. Parecemos el mismo equipo, macho. Vamos a entrenar, vamos a hacer un poquito. Exacto. Bueno, nos ponemos en marcha, ya vamos a coger ahora la A4, así que nada, salimos del pueblo, ahora mismo estamos pasando por allí, por la salida, cogemos la A4, luego cogemos M30 y subimos hasta San Sebastián de los Reyes por la A1. Bueno, pues ya estamos en tierra, así que bueno, empieza el disfrute. Con las ganas que teníamos, ya estamos pisando marrón, así que nos quedan unos 500 kilómetros aproximadamente hasta Santander. Como dije antes, la idea es parar en Burgos, hacer noche ahí. Empezábamos el viaje con muy buena temperatura, hacía unos 21 grados más o menos, así que íbamos muy a gusto. Aunque en estas imágenes no lo parece, pero creerme que en realidad estaba verde el campo. Acá el track que estamos siguiendo es el de Escoma. Es un track que estaba hecho de hace unos 4 años más o menos y bueno, teníamos dudas de si iba a estar el track como el auténtico, digamos, que no hubiese ningún camino cortado. Y bueno, en su gran mayoría pudimos hacer el track sin problemas, hubo pocos caminos cortados. Íbamos avanzando bastante rápido con Manu
hasta que de repente nos encontramos con esto. Bueno, vamos a tener que a ver cómo podemos hacer. ¿Por dónde? No sé si se podrá pasar por ahí para el otro lado. ¿Y por dónde mierda enganchamos? Nada, después de mirar un momento el GPS, buscamos una zona donde pudiéramos enganchar el track y así lo hicimos. Atravesamos un pueblito y después nos volvimos a meter al camino. Bueno, acá el terreno se ponía un poco más picante. Era una cuesta un poco larga y teníamos estos escalones de piedra que dificultaban un poco el paso. Pero al final conseguimos pasar sin ningún problema. Cada vez que pasábamos una zona con estas grietas, yo lo único que pensaba era: voy a perder la trazada y me voy adentro de una. El camino empezaba a poner a pruebas a las máquinas y a los pilotos. Después de semejante subida, tocaba reponer fuerzas, así que nos venía bien atravesar el pueblo. Y una vez metidos de vuelta en off, nos tocaba bajar por esta pendiente que, como siempre, la cámara no muestra el grado de inclinación, pero era bastante empinada. Así que bueno, otro momento de dificultad. Este trámite de la carretera, la verdad que me gustó mucho porque tenía estas formaciones rocosas un poco extrañas para la zona y me llamó mucho la atención, así que decidí ponerlas también aquí en el vídeo para que las vean. Y aquí, como ven, el verde empieza a ser más intenso y es donde se nota el efecto de la lluvia de las semanas atrás.
decían que el del Atafar había tenido que desembalsar. Sí, estaba desembalsando. Porque llevaba como... Aquí comentábamos con Manu que casi todos los pantanos de Madrid Tira adelante si estaban quieres, que te al grabo. 100%. Y ahora lo vamos a ver. La verdad que da gusto ver así de llenos los embalses. Madre mía. ¿Cómo está de agua esto? Este pueblo que vemos allí al fondo se llama Paredes de Buitrago. Es un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Y la entrada al pueblo estaba siendo preciosa, la verdad que las vistas eran espectaculares. Bueno, acá empezó a aparecer lo que veníamos a buscar, el barrito. A mí se me empezó a poner una sonrisa de oreja a oreja que ni les cuento. Nos encontramos con nuestra primera valla del camino y pensábamos, espero que no esté cerrada, así no nos tenemos que dar la vuelta. Nah, como habíamos dicho, podemos pasar sin problema. No, no tiene candado ni nada. Espera. Dale, Manucho, pasa vos primero. Acá estaban las chicas estas que se las veía muy tranquilas. Parecía que no le molestaba que pasáramos por ahí. A ver que te veo. Este tramo estaba buenísimo. Le dije a Manu que vaya adelante, así le puedo grabar un poco. Poner hermano sentadito. Pasó como si nada. El paisaje se veía increíble. Nunca había andado por esta parte de las sierras, así que venía con la boca abierta.
Bueno, hemos llegado a Montejo de la Sierra, un pueblo precioso en la Sierra de Madrid, conocido por el hayedo de Montejo. Empezábamos un camino muy picante, pero también muy divertido. Por un momento pensamos, ¿será este el track de verdad? Porque brotaba agua por todos lados y parecía que estábamos metidos en un arroyo. Pero el GPS nos seguía indicando que estábamos en la ruta correcta. Así que tiramos para adelante. Si es técnico, qué coño es. Pero está muy fuerte. Bueno, momento difícil. Aunque en el vídeo no se ve, el escalón era bastante alto. Acá no me gustaba por donde había encarado porque había mucha rama a mi lado izquierdo y no me dejaban espacio. Así que decidí volver para atrás y probar un poquito más a la derecha. Madre de Dios. Acá le estaba diciendo a Manu que no se meta por donde me metí yo y que eligiera una mejor trazada. Se notaba que acá llevaba tiempo sin pasar nadie porque la vegetación estaba invadiendo todo el camino. A ver, ¿estamos locos? El desmoja. Oh, madre mía. Pero si esto es duro, pero William. Pasa por no llevar la inercia suficiente. Para colmo, la moto me había quedado en un mal sitio y Manu no podía dejar su moto para ayudarme. Ah, sí, sí. Ah. No, si puedo. Lo que pasa es que me quedé por pelotudo, no veía. Y me frené donde no debía. Pero acá puedo salir.
Estoy cansado. La verdad que me había quedado en una muy mala posición para salir. A ver. El Manu pasa como si nada. Yo pensaba que habíamos terminado con la parte dura, pero no, todavía tenía algo más que decirnos esta subida. El camino todavía seguía siendo complicado, nos estaba poniendo a pruebas. Después de la paliza que nos dimos, tocamos un camino relajado y con buenas vistas. Miren esto, es espectacular. Buenísimo el tramo este, entre los árboles. Bueno, el track tiraba acá por el cortafuego y mirándolo desde acá imponía un poco. Por eso lo miré a Manu y le pregunté qué hacemos. ¿Le damos? Parece que no. Intento. La duda era, ¿subirá la ondita por ahí? Venga, hombre, que esto no es pa' cagones. Ya eran las 2 de la tarde y nos íbamos acercando a Sepúlveda, donde teníamos idea de comer. Pero en un momento donde parecía que no iba a pasar nada, de repente Manu se cayó en un charco donde el barro estaba demasiado resbaladizo. Pensábamos que este barro existía solo en El problema es que la estribera del lado derecho la enterró en el barro y la dobló, pero la dejó hecho un 8.
así que había que salir de ahí y buscar algún sitio para poder arreglarla. Pero ya les cuento que fácil no estaba. Prueba por allá. Para sacarla de ahí. Bueno, tocaba sacar nuestras dotes de mecánico y ver cómo solucionábamos eso, porque con la estribera así no íbamos a poder seguir. Pero fíjate que barro, ¿sabes? Que se podría haber hundido Sí, se podría haber hundido y ya está, ¿sabes? Sí. Pues no, a la doblarse como una hija puta. Pasa que como arrastraste. Ya. Esto parecía que iba a costar más de lo que pensábamos al principio. Así que había que ponerse cómodo porque acá iba a haber que hacer fuerza. La otra es después intentar llegar a ese punto, como te digo. Bueno, habíamos conseguido enderezarla un poquito con las herramientas, pero después recurrimos al viejo truco que se le ocurrió a Manu, que es enderezarla a las patadas. Y quedó como nueva. De hecho, no volvió a dar guerra en todo el viaje. Sí, la verdad que... A ver si vemos una ondita. Decimos, ven para acá. Al lado nuestro iba uno, ¿viste? Hace un... Tendríamos que haber choreado antes de que rompiera la tuya. Ahora tocaba amarrar todos los bultos de nuevo y seguir viaje. Arrastré mucho más. Ajá. Y el del freno, porque me caí de este lado, el del freno se inmutó, ¿sabes? Okay, let's go. Bueno, pese a que lo de la estribera pintaba bastante mal, lo pudimos solucionar bien y bastante rápido. No nos llegó más de 25 minutos a hacerlo. Acá ya estábamos entrando a las hoces del Duratón y como verán el camino prácticamente ya no existía, así que teníamos que ir intuyendo por dónde íbamos. Eso sí, al llevar el GPS pues podíamos seguir más o menos una línea por la trazada original.
Vale, al final pudimos atravesar las hoces del Duratón sin problema y ya estábamos llegando a Sepúlveda. De hecho, allí al fondo se puede divisar ya el pueblo. Yo ya le iba diciendo a Manu que tenía hambre y que qué tal si parábamos a comer aquí. Así que hicimos eso. Acá estábamos saliendo de Sepúlveda, esta es la Plaza Mayor, así que bueno, ya nos dirigíamos hacia Burgos. Nos habíamos comido un hermoso bocata de lomo con tomate y queso, así que la frase esta de estómago lleno, corazón contento nos venía al pelo. A ver, Manu, ¿cómo se te da el mini vadeo? Genial, tío. En principio, ahora ya por la tarde nos iban a tocar todos caminos bastante planos y rápidos, o sea que íbamos a poder avanzar más rápido que a la mañana. Así que podíamos completar unos 100-120 kilómetros, que es lo que nos quedaba hasta Burgos más o menos. Dale, Manu, que viene otro charco. Este es un poco más hondo, ¿eh? Pensaba que iba a ser todo absolutamente plano, pero no, al final Burgos también tiene sus cositas. Una de las postales que nos estaba dejando este viaje era estas imágenes de los campos sembrados con estas amapolas que dejaban el campo rojo. Cuando las veía desde arriba, la verdad que era un alucine. Bueno, acá íbamos a cruzar encima del río Ebro. Era un punto que estaba marcado en el track de Joma. Aquí estábamos llegando a Villalba del Ebro y bueno, aquí justo paramos para empezar a llamar a hoteles para ver dónde podíamos dormir ya cerquita de Burgos, porque ya nos quedaba más o menos una hora de viaje. Aquí teníamos indicado
En el track hubo un punto con bancos de arena bastante grandes, pero como dije antes, el track es bastante viejo, entonces nosotros no tuvimos problema para pasar por ahí. Había arena, pero era muy poquita. Acá vemos como la tarde empieza a caer porque la sombra ya se empieza a hacer más larga. Por acá también se notaba que llevaba tiempo sin pasar nadie porque ya estaba desapareciendo la senda. Aún así, me resultó bastante divertido el pedazo este de camino. Bueno, nos tocaba hacer unos cuantos kilómetros por carretera. Íbamos a pasar algunos pueblos, pero nos venía bien para avanzar un poco. Teníamos que pasar por encima del puente romano de Arlanza, pero había gente y la verdad que no nos daba para pasar por encima de él, porque aparte está prohibido. Y por alguna razón tampoco lo grabé. Este niño se había quedado esperando para saludarnos cuando pasáramos. Qué gracioso. Manu se quedaba bastante atrás mío porque había ya bastante polvo y el pobre venía tragando una cantidad de polvo impresionante. Así que se retiraba un poco. Ya llevábamos una buena cantidad de horas arriba de la moto, así que bueno, el cansancio ya empezaba a notarse. Por eso íbamos a un ritmo tranquilo, porque mientras más cansancio se junta la velocidad y muchas posibilidades de sufrir un accidente. Bueno, pues ya estábamos llegando prácticamente al hotel donde íbamos a descansar. Estaba a unos 15 kilómetros de la ciudad de Burgos y bueno, pues nos había salido unos 70 euros la noche en una habitación doble. Este es el hotel en el que nos quedamos.